hablarle al pueblo, ¿cuál de todos? A los judíos. Mientras que Pablo le habló bastante ¿a quiénes? A los gentiles. ¿Listo? Entonces vamos nosotros a mirar lo que dice Isaías 43, versículo del 14 al 21, pero voy a hacer énfasis solamente en el 20 para que ustedes luego en su casa lo puedan ver. Dice el versículo 20 de Isaías 43: las fieras del campo me honran, los chacales y los pollos del avestruz. ¿Por qué? Porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. En pocas palabras, se está hablando de un pueblo que es ¿qué? Escogido. ¿Nos queda claro? ¿Listo? Y él está hablando, digamos, de una nueva oportunidad. Es más, en el versículo 19 dice: aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz, no lo conoceré. Él está diciendo una nueva oportunidad. ¿A quiénes? A un pueblo que es escogido. Tenemos claro ese punto allí, ¿sí? Por favor, yo les he dicho que hagan varias piolitas en sus Biblias. Vayan a Éxodo capítulo 19. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Creo que hoy voy a predicar muy cortamente. Entonces deseo ser supremamente puntual. Éxodo 19, versículo 5 y 6. Dice la palabra así: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis ¿qué? Mi especial tesoro. ¿Sobre qué? Todos los pueblos, porque mi es la tierra. Vosotros me seréis un reino de ¿qué cosa? Sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Para quién eran esas palabras? De Israel. ¿Qué tenía que decirle Moisés a los hijos de Israel? Que eran un especial tesoro. ¿Y qué más? Y un reino de sacerdotes, un tesoro especial sobre todas las lenguas, sobre todas las naciones que existían entonces a su alrededor. Ahora, queridos hermanos, vuélvase otra vez. Espero que tengan las fiolitas. Voy a leer el versículo 21 del Isaías 43. Entonces ya sabemos que hay un pueblo escogido, un pueblo especial, el cual era detallado o marcado como un pueblo de ¿qué? De sacerdocio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo leímos en la palabra? Ahora vamos otra vez a Éxodo Isaías 43, versículo 21. Ese pueblo es creado ¿para quién? Para Dios, ¿cierto? Para Él mismo. ¿Mis qué? Entonces, ¿para qué lo ha creado? Para alabar a Dios. Ya tenemos entonces aquí un pueblo escogido para que pueda entonces alabar. Entonces, podemos decir en primera instancia que este pueblo que Dios ha escogido era un pueblo para que le alabaran, ¿cierto? Tuviera una identidad de ¿qué? De servicio, y que fueran ellos entonces sacerdotes. ¿Estamos de acuerdo que esto fue un llamado al pueblo de Israel? ¿Todos estamos de acuerdo? Leímos Éxodo, le dirás a los hijos de Israel. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ya teniendo ese contexto, vamos ahorita sí a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra allí: mas vosotros sois linaje escogido, que real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Mire lo que nos está diciendo acá. Ahora Pedro le está diciendo a los expatriados, y aún le está diciendo también a los gentiles, que Dios está armando o construyendo un nuevo, digamos,
pueblo en sí, una iglesia. Ahorita no estoy hablando que Israel deje de ser Israel, Israel sigue existiendo. Lo que estoy tratando de decir, así como Dios llamó a Israel para que anunciase entonces las virtudes de Dios, las alabanzas proclamando, ahora Dios está llamando a la iglesia, la cual entonces Él declara que es una lengua, digamos un pueblo o una nación especial. ¿Qué tiene esa nación tan especial? Está diciendo es un linaje escogido. Es decir, este linaje escogido, entonces, ¿qué nos llama la atención? Cuando leímos Isaías 43 estaba en un contexto de restauración, ¿cierto? Hasta los chacales, las avestruces iban a lavar porque le iba a traer ¿qué? Ríos en medio del desierto. El contexto de una restauración y diciendo, este es mi pueblo, que Él entonces escoge para alabanza. Listo, escogido. Ahora, usted y yo entonces estamos siendo escogidos por Dios. Y tenemos un segundo éxodo también. ¿Y cuál es ese segundo éxodo? En el cual, diferente al otro, sabemos que Egipto es una significancia de lo que es el pecado. Lo que es un gobierno, va a estar bajo el gobierno maligno. Dios viene con poder y rescata a ese pueblo y lo lleva a una promesa, a una tierra prometida donde fluye la leche y miel. Ahora nosotros vivimos un nuevo éxodo. ¿En qué nuevo éxodo vivimos? En el cual entonces ahora Jesucristo nos ha rescatado de este gobierno de tinieblas, del príncipe de este mundo y del pecado, para que nosotros entonces podamos ir ¿a dónde? A su presencia. ¿Listo? Entonces, como linaje escogido, hemos sido seleccionados entonces por Dios para tener allí entonces el perdón y la vida eterna. En el mismo, permítanme, yo se los leo, en Hechos 7:37 dice lo siguiente. Aquí estamos nosotros escuchando la predicación o la defensa de Esteban, y Esteban le decía entonces a los principales, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vosotros, hermanos, como a mí, a él oiréis. Es decir, este nuevo profeta, igual que hizo Moisés en la época antigua, ahora Jesucristo lo estaba haciendo, ¿para qué? Para llevarnos entonces a una nueva, digamos, a la libertad y poder entonces a la promesa de vivir o habitar totalmente transformados en la presencia de nuestro Dios. Ahora, queridos hermanos, esta carta de Pedro le estaba diciendo tanto a aquellos judíos que se estaban convirtiendo al cristianismo o eran cristianos, como a los mismos gentiles, diciéndoles, esta es una nueva nación que Dios está llamando entonces para que anuncien o hablen de este rey maravilloso, de este nuevo profeta, del Hijo de Dios, y podemos seguir añadiendo virtudes a ello. Por eso es tan hermoso que en la iglesia, hermanos, podemos vernos todos y cabemos todos. ¿Eso no le parece lindo? Miledis, ¿te puedes poner de pie? Los mestizos y los morenitos podemos habitar juntos. Andreina, ven. Por este lado. Venezolanos y colombianos. Y si hubiera otra persona de otro lado, que este es del partido de color rojo y este del partido de color azul, pero podemos convivir en la misma iglesia. Es decir, no tenemos que ser todos morenitos, o todos mestizos, o todos venezolanos, o solamente colombianos. No, es una nación nueva, para que tanto Andreina como representante de Venezuela, nosotros representantes de Colombia,
ella representante de los morenos, yo representante de los mestizos, todos tenemos la misma obligación porque somos una sola nación. Hemos sido escogidos por Dios. Ella está aquí porque Dios la escogió, ella está aquí porque Dios la escogió, y yo estoy aquí porque Dios me ha escogido. Y es maravilloso, porque esta es una nación que rompe los paradigmas, rompe, digamos, los estatus. Es un mismo lugar, una misma silla, donde puede estar el más, digamos, excelso representante de las Naciones Unidas, y al lado tener a la persona sencilla y más humilde. Pero todos son igual de valiosos ante los ojos de Dios. Se pueden sentar, gracias. Eso es la belleza entonces que tienen. Y él estaba diciéndole, el mismo Pedro, a la iglesia, versículo 10, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, que no era pueblo ¿cuál? El pueblo escogido por Dios, ¿cierto? El pueblo en el cual reposaba la promesa. Ahora dice, pero ahora sois pueblo ¿de quién? De Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado la misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Eso es una de las grandes, digamos, preciosidades que tenemos. Por eso usted y yo debemos amarnos de la manera más honesta y sincera como lo hemos visto. Con un amor fraternal, como hablábamos anteriormente, sin mentiras, sin engaños, sin tapujos, sin hipocresías. ¿Por qué? Porque somos la nación escogida, una nación santa, un real sacerdocio. Ahora, quiero profundizar sobre la palabra real sacerdocio. En el, digamos, Éxodo que estábamos anteriormente mirando y decía que haría una nación, un pueblo de sacerdotes. La función entonces de un sacerdote era servir entonces a Dios, ¿cierto? Estar en el templo, encargarse de todas las funciones del templo, pero su función también iba más allá, en el cual era la persona que intervenía ante Dios a favor del pueblo, y era la persona que hacía descender, ¿cierto?, la bendición de Dios hacia el pueblo. Era, digamos, ese intermediario. Por eso es que ahora nosotros tenemos un intermediario entre Dios y los hombres, solamente es uno, que es Jesucristo nuestro Señor. Por eso Él sigue siendo una figura en los cielos como sacerdote de la línea de Melquisedec, sin genealogía. Ese sacerdocio, ahora aquí Pedro le está diciendo, ustedes antes no tenían nada. Estaban fuera de la promesa, fuera de la misericordia, fuera de la bondad que Dios había revelado a esta nación. Pero ya ustedes son sacerdotes. Pero sacerdotes cualquiera no. ¿Qué dice la palabra para sacerdote? ¿Cómo lo califica? Real. Está la palabra real porque es por algo, ¿no? Eso nos da siguientes figuras. Cuando se está hablando, usted escucha el sacerdote real, usted como que dice, es como el sacerdote que es el rey, ¿cierto? Que atiende a la reina, por ejemplo, en Inglaterra. No, este es el predicador real, es el predicador de la reina, ¿cierto? Usted lo entendería, ¿sí? Lo que está diciéndonos él es que nosotros servimos directamente a Dios. ¿Usted sabía que usted es un sacerdote real? Mira cómo el Evangelio lo ve. Y así como nos ve, nos exige. Es decir, que usted y yo entonces participamos directamente en el servicio a nuestro Rey. Somos presentes delante del Rey. ¿Qué tal que usted le fuera invitado a compartir el Evangelio, un ejemplo, a la reina de Inglaterra?
Que dijeran, yo escojo a un colombiano, por favor, venga y me predica. Entonces vamos a tomar a Julie. ¿Qué haría usted, Julie? Le llegó la carta. La reina de Inglaterra le solicita respetuosamente presentarse dentro de un mes para que le pueda predicar sobre Cristo. La espera en la sala real de tal hora a tal hora. Sus tiquetes son pagos, todo. ¿Qué haría usted? Sin palabras, ¿cierto? Imagínese que usted y yo tenemos la misma invitación, pero con una persona más importante que Dios. Entonces nuestro sacerdocio es un sacerdocio entonces tremendamente complicado por la responsabilidad. Y si Julie va allá, no le va a salir por cualquier barrabosada, ¿cierto? No, es que es igual lo mismo creer en Cristo que en Pinocho. Imposible. Nosotros no podemos vivir a la ligera como sacerdotes. Somos sacerdotes reales. Además, ¿por qué? Cuando usted lo mire por allá en Apocalipsis, no hay tiempo para leerlo, pero usted se va a dar cuenta que vamos a participar también en el gobierno de Dios. En Apocalipsis 2:26, 3:21, 5:10, 24:6. Usted va a leer y dice que gobernarán y estaremos gobernando y haremos parte de ese gobierno. Y qué bendición aquellas personas que sirven y temen a Dios estén bajo el dominio del gobierno del Rey. Entonces, queridos hermanos, Israel fue llamado a ser un reino de sacerdotes, para que ellos mediaran entonces las bendiciones de Dios a todas las naciones y todas las naciones pudiesen venir y beber de las bendiciones de este sacerdocio. Ahora, como no se logró todo ello, la iglesia es la que está llamada entonces a ejercer esa mirada hacia el mundo y hacia las naciones. Nosotros representamos el reino de los cielos a través de nuestro sacerdocio, pero también representamos el mundo ante Dios. Y ese es más complicado aún también, porque es interceder por ellos. Clamar por esas naciones, clamar porque esas personas, su mente se abra al entendimiento de la palabra de Dios. Y si no lo hacemos, hermanos, entonces ¿quién lo va a realizar? Dejaríamos de cumplir nuestra función de un pueblo escogido para que sean esos reyes y esos sacerdotes reales, y puedan ellos entonces interceder en el reino de los cielos ante nuestro Señor y Salvador Jesucristo y nuestro Padre, y nosotros también ser esas personas que declaramos esas verdades y bendiciones a otros. No declaro que se convierte. No. Es decir, declaro lo que la palabra realmente dice. Declaro que en Jesucristo hay perdón de pecados. Declaramos en qué sentido que cuando oramos, realmente comprendiendo mi función de sacerdotes por alguien que está enfermo, yo puedo creer que el reino de los cielos se ha acercado en ese instante y en ese momento. Estoy diciendo que la persona se levanta, no. Puede que sí, puede que no. Lo que estoy diciendo es que lo hago como sacerdote del reino de los cielos. Entonces, querido amigo, usted está llamado a algo mucho más grande. Ya sabe lo que usted tiene que hacer cuando presente delante del Señor y le pregunte. Somos llamados a proclamar: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, ¿cierto? Una nación totalmente separada de las demás, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué?
Ahí está la razón. Anunciemos las virtudes. Otra forma de comprenderlo sería las obras maravillosas, entonces, de nuestro Dios. Para que podamos proclamar las obras maravillosas de nuestro Dios. Ahora, ¿qué nosotros debemos proclamar? Dice la obra de Jesucristo. La palabra dice de aquel que os llamó, ¿qué? De las tinieblas a la luz. Es decir, bueno, realmente vivíamos en eso. Alumbró el Evangelio de Cristo y mi vida es esta. Ahora, cuando hablamos de las virtudes, significa, entre comillas, las obras maravillosas de Dios, que ha hecho que de sacar de las tinieblas nuestras vidas a ponernos en su luz admirable. Para un judío, cuando usted le decía a ellos tiniebla significaba entonces en cierta manera ignorancia y lejura de Dios. Luz significa lo demás, la presencia de Dios y andar entonces en bendición. Ahora, ¿cómo vamos a anunciar eso? Ya lo sabemos claramente por Marcos. Marcos nos enseñó, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué más? Oigan, ¿no? Tan arrepentidos y qué más, y creer en el Evangelio. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que enfocarnos, a proclamar a los demás. El reino de los cielos ya se acercó, hermano. No es cada 25 de diciembre que va a venir a nosotros. No, ya vino y está sentado a la diestra de Dios Padre. Nosotros simplemente estamos en Navidad festejando una realidad que se ha hecho que fue una realidad. Ahora ese reino se ha acercado. Arrepentidos y crean en las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, queridos hermanos, nosotros debemos ser esos emisarios en este tiempo tan difícil, tan duro. Debemos proclamar esa verdad. El mismo Padre nuestro nos enseña que debemos ser una nación santa que diga santificado sea tu nombre. Es decir, yo santifico el nombre de Dios a través de mi propia vida. Pero también soy de esos real sacerdocio que pide, hágase tu voluntad. O tu voluntad esté en medio de nosotros. Somos aquellos que podemos decirle a los otros, vean, gózate en medio de las pruebas. La que le va a decir al otro lado, hombre, usted está llevado. Pero es que está mal, ¿cómo es que está en la inmunda, como dicen muchos? Pero el que es cristiano sabe que todo está bajo el dominio y el señorío de Dios. Aún lo bueno y lo malo, en Él confiamos. Él es nuestro Dios y Él es nuestro gran Salvador. Por eso, para poder anunciar esto, necesitamos seguir siendo esa nación santa, como dice el versículo 9. Santa significa distinto, apartado, escogido, mostrar a las naciones de la tierra que somos diferentes, que nuestro reino es un reino celestial. Jesús mismo dijo, mi reino no es de este mundo. Ahora no significa, querido hermano, que usted se va a separar del mundo. Listo, entonces me subo al bus y cierro los ojos, y cuando siente que es el paradero abro los ojos para no ver el pecado, y no. Hello, motor. Bueno. Entonces, María siempre me rescata. Y a veces lo que la gente cristiana tendemos es a aislarnos. ¿Cierto? A no compartir. No, porque si comparto con el pagano me contamino. No, sabemos que lo que contamina al hombre que es en el corazón. Ahora no estoy diciendo, hermano, que usted entonces se vaya a un monasterio, porque tampoco es lo objetivo, porque pues nadie comparte con nadie. Entonces, si somos la luz y la sal del mundo y usted ya encerra en un monasterio, pues nada, se salva usted. Tampoco lo otro, hermano, es como el movimiento que ahora se encuentra, que es crear el cielo en la tierra. No, jamás la tierra va a ser como el cielo.
Eso no es verdad. Siempre va a haber caos y el pecado, y la Biblia está escrita que una tercera parte va a ser seleccionada. Esto es una realidad. Entonces no podemos decir que el cielo aquí está en medio de la tierra. Ni tampoco nos vamos a adaptar a la cultura. No es que a los muchachos, si no hay luces, no van a la iglesia. Tampoco. Es que hay que predicar positivismo. Tampoco. Lo que nosotros tenemos es una nación escogida. ¿Cómo? A través de mi vida. Porque si yo trato a mi esposa a las patadas, hermano, ¿qué va a decir la nación que está a mi alrededor, mis vecinos? Y ese cristiano es bravo, hermano, mire cómo le pega a la señora. Yo les comenté a ustedes que cuando yo me volví cristiano, hace, hermanos, como más de 20 y pucho de años, 25, existía una canción de un venezolano. Y ese venezolano decía: mire cómo se ha convertido el vecino, ya no le pega a la mujer. ¡Carajo! Y ya no le pega a la mujer. Y está loco. Ah, ¿se acuerda? Bueno, es loco, ¿cierto? Y ya el hombre cantaba que mi vecino volvió loco. Mi vecino tal, ya no le pega a la mujer y tal. Imagínense. Entonces, ¿cómo yo le demuestro a otros? Realmente cuando vivo de manera santa, cuando trato a mis hijos correctamente, cuando trato hasta a mi perro amablemente, hermanos, ¿verdad? A mí me prueba el Señor con Tommy. Tommy ahorita tiene un problema de azúcar, de diabetes tremendo. Y si antes era más rullero, ahora es el doble o el triple. El hombre es el filósofo para hacer pipí. Eso lo piensa, lo analiza. Y yo que soy medio afanado a veces, y él... Ay, apenas me acuerdo de la cara de mi esposa. Cuide lo que está enfermito. Y verdad, es más, ante ella yo tengo que guardar una imagen de ser nación santa. Es decir, vivir coherente, no por hipocresía, es vivir coherentemente. Entonces, ¿cómo vamos a decirle al otro que yo soy cristiano cuando maltrato, cuando humillo, cuando digo groserías y todo? Pero que era en Cristo. No, hermano. Vuelvo y le digo, esto es una responsabilidad supremamente grande, digamos, en pocas palabras, una responsabilidad en la cual usted y yo no podemos rehusarnos. En ese sentido, y ya para cerrar, queridos hermanos, por eso el versículo 11 y 12 dice así: yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es decir, la batalla suya es allá adentro. ¿Quién gobierna? ¿Usted o Cristo? ¿Cuáles son las leyes que usted acepta? ¿Las suyas o las de Cristo? Ahí está entonces realmente la decisión. ¿Cómo vamos a ser esos real sacerdotes, nación santa, pueblo escogido? Tenemos que aprender a vivir en esta tierra como extranjeros y como peregrinos. No podemos olvidar nuestras raíces cristianas en ningún momento. Versículo 11, manteniendo vuestra manera de vivir, ¿entre qué? Los gentiles, hermanos. Siendo respetuoso, una persona de bien, dando ese testimonio, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Es decir, como decía, este caballero se me olvidó.
era un sacerdote y él dijo claramente, se fue con uno de sus discípulos, Francisco de Asís. Él se fue con un discípulo y le dijo, vamos a predicar el evangelio hoy en tal pueblito. Y ese día estuvieron todo el día en medio del pueblo. Y él vio que hacía esto, hacía lo otro, hablaba tal cosa y muy poco nombró a Cristo. Luego él le dijo al Padre, Padre, usted me dijo que veníamos a predicar a Cristo, ¿por qué no lo predicamos? Él dijo, lo hemos predicado como en nuestra actitud hacia el otro. Y tenemos que aprender a ser así, hermanos. A veces, yo me acuerdo de niño, hermanos, que Dios me llamó desde niño, sino que pues no tuve realmente la influencia que me hubiese direccionado. Pero me acuerdo de niño, una vez estando afuera de la casa de mi abuelo, póngale usted 7 años por mucho, o 8, no creo que haya tenido más. Pero mi imagen nunca va a quedar olvidada. Llega una señora, ya sé que tuvo que haber sido evangélica, y unitaria por la vestimenta, la saco. Y me pega un regaño esa señora. ¿Qué hace usted perdiendo el tiempo? El mundo se acabar, lea la Biblia. Y uno con 7 años, imagine yo entendiendo Apocalipsis y salió una espada de su boca y sus ojos como llama de fuego. Yo no entendería nada. Lo único que hice fue que arranqué a correr. Y le conté a mi abuela y mi abuela se me dijo, no, esa gente evítelas porque esa gente es rara y tal. Y una casa necesitando del evangelio. Por eso, queridos hermanos, meta para este año. Usted es un real sacerdote, pueblo escogido por Dios, nación santa, para que proclamemos las virtudes de Jesucristo y vivamos realmente como peregrinos o extranjeros, es decir, hermanos, modelemos una vida cristiana, no de manera religiosa, porque de eso no sirve, sino realmente transformados. No mentimos, no engañamos, somos transparentes, ¿listo? Pero hablamos al otro del evangelio porque usted y yo somos la sal y somos la luz para este mundo. Intercedemos. Nuestra oración es tan importante, que como no comprendemos esto, no leemos muchas veces la importancia a postrarnos a orar e interceder. Por eso este es un año de oración y presencia. Pero querido hermano, usted es pueblo escogido, real sacerdote. Así lo ve y lo dispuso Dios. ¿Qué vamos a hacer con eso? Como alguien dice, ¿qué vamos a hacer con esa papa caliente? ¿Qué va a hacer usted? Porque el Señor va a decir a usted le di los dones. ¿Qué hizo con esos dones? ¿Entiende la complejidad de eso? De lo que significa ser cristiano. No estoy diciendo, hermano, que vuelva pastor. Lo que estoy diciendo es, cuando usted ve que es necesario la intervención del real sacerdote, hay que hacerlo. Y hay que vivir como unos sacerdotes en medio de este tiempo. Y el sacerdote no lo va a hacer la sotana, hermanos. No lo va a hacer tener la Biblia aquí. Va a ser que es un corazón comprometido, que por el conocimiento a través de una relación íntima y la palabra lo refleja en sus propios hechos. Es decir, es tanta la fe de esa persona que vive conforme a la palabra. Amén. 8 años que Dios nos ha dado
Y esa palabra fue para el día de hoy. En el orden que venimos, Dios todo lo tiene, como decía el filósofo Chapulín Colorado, fríamente calculado. Dios lo tiene todo muy perfecto. Bendito es el plan del Señor. Amén. Vamos entonces a disponernos.